Muy buenos días, amados hermanos, que el Todopoderoso nos siga bendiciendo. Qué alegría estar en esta mañana y qué bendición el poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Estamos trabajando, estamos aprendiendo sobre el Evangelio según San Juan y la verdad que esto es extraordinario, es maravilloso. Y vamos a aprovechar el tiempo al máximo. San Juan capítulo 7. Vamos a estar allí hablando sobre el tema. Se le puede poner muchos temas, ¿verdad? Pero es una cuestión de decidir. Solamente decidir, decide. Así le pusimos, ¿verdad? Entonces, vamos a entrarle de una. Vamos a pedirle a producción que nos ayude con el Evangelio de San Juan. Vamos a estar analizando, estudiando específicamente en el versículo 7, capítulo 7, versículo 1 al 9. San Juan 7, versículo 1 al 9. Dicen amén, ahí está ya. Muy bien, vamos a ver, dice así. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque aún sus hermanos, dice, aún sus hermanos, es interesante, ¿verdad? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que son sus obras malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndose dicho eso, se quedó en Galilea. Vamos a ir viendo poco a poco, con ayuda del Señor. Es sumamente interesante todo lo que sucede en este capítulo del Evangelio de San Juan. En primer lugar, bueno, yo subdividí en temas, ¿verdad? Sobre las preguntas sobre el maestro, ¿verdad? Y una subdivisión: ¿por qué no te das a conocer, verdad? ¿Por qué no te das a conocer? Bien, entonces tenemos acá que Jesús se encuentra en Galilea. Ok, en Galilea. Vamos a ir viendo. Dice, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. O sea, vamos a ver, imagínense que de Galilea a Judea, un aproximado de 175 kilómetros. O sea, no estaba a la vuelta, ¿verdad? No estaba a la vuelta. Pero él no quería, o sea, no le gustaba, no quiso desarrollar ahí su ministerio, porque en ese lugar, precisamente allí, andaban procurando de ver cómo atraparlo y cómo matarlo. Pero por eso él dice: no, es que mi tiempo todavía no ha llegado, ¿verdad? Dice el versículo 2: estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Vamos a hablar un poquitito de esto. Esa era, digamos, ellos tenían muchas fiestas, pero entre todas las fiestas o celebraciones que ellos tenían, esta era la fiesta más importante, la de los tabernáculos. Ellos, digamos, en las calles hacían enramadas, ¿verdad? Hacían enramadas, más que todo trayendo a memoria, recordando el tiempo en que ellos estuvieron por 40 años por el desierto. Entonces, esta fiesta era más o menos ya el final de las cosechas, ¿verdad? Recuerden que ellos eran expertos en las vendimias, en uvas, también en las aceitunas, ¿verdad? Ya era el final de estas cosechas ya. Entonces, ahí donde venía la celebración. Ahora, un detalle muy importante
en esa fiesta, ellos se acostumbraban, digamos, tenían una jarra enorme que era de oro, ¿verdad? Y más o menos como, bueno, la llenaban del estanque Siloé, ¿verdad? El agua ahí. Y como a ese tipo de las 9 de la mañana, el sumo sacerdote cogía el agua y la derramaba, ¿verdad? Ok. Tengan presente esto porque al final vamos a estar hablando un poquito sobre esto, ¿verdad? Y como a eso de las 3 de la tarde, ¿verdad? En el tabernáculo o en el templo, ahí estaba el candelabro y ese brillaba tremendamente, haciéndole recordar también que en ese tiempo, ¿verdad? Jesús, o más bien que ellos eran guiados por una nube de fuego, ¿verdad? Entonces, estas dos cosas, muy importante, esos lo hacían en esta fiesta de los tabernáculos. Ahora, en esa fiesta, como era de las más importantes, llegaban gente de todos los lugares, ¿verdad? Y se cree que un aproximado a unos 2 millones de personas asistían a esta fiesta. ¿Ok? Entonces los hermanos de Jesús le dicen, ¿por qué no vas? Date a conocer. Date a conocer a, a los discípulos para que vean las obras, los milagros que tú haces. Pero observe que dice que ellos no creían en él. Eso era algo así, me entiendo, como un tipo como de una burla, como de una mofa, ¿verdad? Piense usted, bueno, los que tienen hermanos, ¿verdad? A veces se hacen reuniones y ahí se habla de todo, ¿verdad? Se habla de todo. Pero ellos, está bien, vienen la fiesta, le dicen, ¿por qué no van? Ahora, ellos quizá lo que andaban buscando era fama para ellos, para que la gente dijera, y, oiga, qué milagro los que hace tu hermano. Y obviamente ellos se inflaban, ¿verdad? Se inflaban. Qué milagros, qué tremendo, ¿verdad? Eso, algo que posiblemente era lo que andaban buscando sus hermanos. Ahora sigamos la lectura. Entonces estaba la fiesta, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Vamos a estar claros en esto acá, ¿verdad? No eran primos ni nada de estas cosas, eran hermanos. Entendamos que María, la Virgen María, tuvo más hijos, ¿verdad? Tuvo más hijos y que no es ningún pecado que ella tuviera más hijos. La diferencia está en que Jesús fue concebido por obra y gracias del Espíritu Santo, siendo ella una virgen. Pero vean el asunto familiar. Los hermanos no creían en él. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Bueno, yo sé, se le pasa algo así también, ¿verdad? Los primeros que se convierten en una casa, en una familia, ahí se le viene todo el mundo encima, ¿verdad? Todo el mundo le viene encima. Al principio, ya después las cosas van cambiando, obviamente, pero no creen. Muy bien, entonces dice, el versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él y que sus obras son malas. Otra situación que se nos puede dar también en el camino. Cuando usted le señala a alguien y no tenga ningún temor de hacerlo, que lo que está haciendo no está bien y sobre todo ante los ojos de Dios, hágalo, hágalo. No importa lo que posiblemente algo le puede suceder. Lo mínimo puede ser que lo maten, ¿verdad? Lo que sea. Pero, bueno, es que estoy hablando de esto, porque eso fue lo que le pasó a Jesús. Eso fue lo que le pasó a Jesús.
Él les dice, yo les vengo a decir a ustedes las verdades. Ahora, Adrianita, si me ayuda con San Juan, capítulo 5, versículo 42 al 45. Vamos a ver lo que dice allí. O en su Biblia, échese para atrás un poquito. San Juan 5, ok, dice así. Vea qué tremendo. Esto es sumamente importante, así que préstele atención. Mas yo os conozco, dice, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y me recibís, y otro viniera en su propio nombre, a este sí recibís. Como podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria del que viene del único, de Dios único. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre, a quien os acusa Moisés, a quien tenéis por vuestra esperanza. Porque si creyeres en Moisés, observe esto, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? ¿Se dan cuenta? Porque recuerden que ellos eran una desesperación por cumplir la ley. Ellos se dejaban guiar por todo lo que la ley decía. Ahora, escuche bien esto. Cuando hablamos de ley, estamos hablando de religiosidad. Y esto hay que tener mucho cuidado con la religiosidad, ¿verdad? Porque la ley era sumamente religiosa. Pero resulta que ellos a Jesús lo quieren desaparecer. Pero Jesús les dice, pero es que la misma ley de Moisés está hablando acerca de mí y aún así ustedes no quieren creer. Eso es tremendo. Ok, ahora, ya digamos, regresando al capítulo 7, entonces dice que, entonces él les dice a ellos, suban ustedes a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Observe que él no está diciendo que no va a ir, que él no va a ir. Simplemente todavía no voy a ir porque no ha llegado mi tiempo. Muy bien. Pero dice en el versículo 10, aquí vemos esta parte importante, esta segunda subdivisión, ¿cuál es la fuente de su enseñanza? Dice así, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Vean ustedes, hermano, observe aquí un punto. Y ellos ya lo habían planeado. Ya lo habían planeado. Y decían, bueno, lo más seguro que él va a venir a la fiesta de los tabernáculos. Y allí lo voy a usar este término, ¿verdad? Porque se lo entienda. Lo vamos a pescar ahí. Allí lo vamos a atrapar y lo vamos a desaparecer. Pero observe la conversación. 11. Le acusaban los judíos en la fiesta. Le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, él es muy bueno, es un excelente, una gran persona. Es excelente posiblemente, ¿verdad? Pero que observen ustedes, él es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Alguna vez le han dicho usted un falsante? Un engañador, ¿alguna vez? ¿Sí, no? Eso pasa muchas veces, ¿verdad? Pues son tantos calificativos que le dan a los cristianos, sobre todo a los que servimos al Señor de corazón, ¿verdad? Ya uno está acostumbrado. A uno con solo la mirada, uno dice, ay, ¿quién sabe qué está pensando de mí? ¿Quién sabe qué está diciendo? Porque uno se da cuenta que eso es así. Uno es odiado por la gente. Los cristianos somos
muy odiados por la gente. No nos quieren. Pero claro, hay que tener mucho cuidado para ser cristiano, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Dice, había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno. Otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Observe usted. Mas a la mitad de la fiesta, ahora sí ya apareció el personaje importante allí, ¿verdad? Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús. ¿A dónde? ¿A dónde? Vean ustedes, ya está ahí, ahora sí. Y vengo yo. Y subió al templo. Qué lindo. Y enseñaba, que es lo que acostumbraba a hacer siempre, ¿verdad? Pero recuerde que ya él no está en Galilea, no está en las sinagogas de Galilea. Ahora aquí está en Judá. Ahí está él ahora. Ahora sí entra al templo y comienza a enseñar. Pero vea qué lindo el versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Pero ¿cómo sabe tanto? Ahora recuerden que, por ejemplo, se habla mucho de Gamaliel. Era un catedrático, sobre todo en la ley. Y usted entiende que el apóstol Pablo fue instruido, digamos, en todas las enseñanzas de Gamaliel. Y por eso Pablo era pero tan carga, ¿verdad? En cuanto a lo que tenía que ver con asuntos de la ley, porque fue bien entrenado, bien preparado. Pero Jesús, ahí no estuvo en ninguna universidad. Él no fue a ninguna universidad. Entonces ellos están murmurando, pero ¿cómo sabe este tanto? Si no ha estudiado, ni mucho menos. Claro, ahí le dan la oportunidad a Jesús para decirles esto. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso que es una riqueza aquí, hermanos. Preste la atención, porque él dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ojo el versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es el verdadero y no hay en él injusticia. Eso es lo que Jesús está como defendiéndose. Les está diciendo, miren ustedes, entiendan, porque posiblemente, y todavía en esos tiempos también, hay algunos que posiblemente predican, enseñan, crecen, se desarrollan, se hacen famosos, pero ahí después, ahí andan con guardaespaldas y carajadas así, y con un montón de cosas raras, y con cosas lo vuelven a ver a uno, y hay que verlos cuando están enseñando, como que soy lo máximo aquí. Entonces esas personas, es cierto, están enseñando y predicando, pero andan buscando su propia gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que quieren ser famosos. Quieren ser famosos. Y Jesús se los está diciendo, yo no ando buscando ninguna fama aquí. Yo lo que estoy haciendo es dándole la gloria a mi Padre, porque la gloria siempre será para el Señor en todo momento, donde quiera que estemos. Aprendamos esto, hermanos. No hagamos nada por vanagloria, hagamos las cosas para honrar al que merece toda gloria y toda honra. Esas son las enseñanzas que Jesús nos está dando. Entonces dice, bueno, yo estoy enseñando, pero ustedes juzguen. Vean lo que yo estoy haciendo. Obsérvelo. Dice que no hay en mí, no hay ninguna injusticia. Yo estoy haciendo lo correcto, aunque no fui a ninguna universidad, pero lo que yo enseño es porque viene de mi Padre. Qué lindo, hermanos, esto. Ahora, vea el versículo 19. ¿No dio Moisés la ley? Que vamos aquí otra vez con religiosidad. Vea que Jesús vino a abogar la ley.
Dice, no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. De una vez se lo dice. Moisés se la dio, pero ninguno de ustedes la cumple. Le dice, ¿por qué procuráis matarme? ¿Por qué procuran ustedes matarme? Moisés a ustedes les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. Ay, respondió la multitud y dijo, demonio tiene. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y os maravilláis. De cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día del reposo circuncidáis al hombre. Vea qué interesante es esto. Vea lo que es la religiosidad otra vez. La circuncisión no fue dada por Moisés. Eso sucedió antes, con los patriarcas, con Abraham. De ahí empezaron la circuncisión como una señal de separación, de que ellos eran diferentes, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, obviamente, los judíos lo practican también. Ahora, pero él dice, ustedes no la cumplen. Aunque usted dice que eso es de Moisés, pero ni siquiera es de Moisés. ¿Qué es lo que le está diciendo? Bueno, por ejemplo, la costumbre era a los 8 días exactos, tenían que hacer la circuncisión. Y si caía sábado, en el día de reposo, ellos la practicaban. ¿Para qué? Para cumplir la ley. Pero lo hacían sábado. Si en realidad ellos iban a cumplir la ley, no tenían que hacerlo ese día. Pero como correspondía, que estaba escrito, que era la enseñanza, era a los 8 días. Entonces Jesús se los está sacando en cara aquí. No sé, estará bien esa expresión, ¿verdad? Le dice. Por cierto, Moisés 22, os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncida al hombre. Ahora ve el versículo 23. Dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, entonces dice, ¿os enojáis conmigo? Porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. ¿Recuerdan el milagro aquel en el tanque de Bethesda? Y fue un sábado. Y ahí comenzaron. Ese no está cumpliendo. Pero ellos sí hacían lo que les daba la gana. Y ahora ustedes procuran matarme solo porque dice una sanidad en el día de reposo. Procuran matarme por eso. O sea, veámoslo así, hermanos. No sé si es la expresión, pero qué coraje el de Jesús, hermanos. Qué coraje. Pero tenía argumentos para defenderse. Ahora, todo eso es un asunto de religiosidad. Lo andaban persiguiendo porque él no cumplía la ley. Le dice Jesús, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Vamos a la siguiente división. Vamos avanzando con ayuda del Señor. A ver si terminamos de aquí a la 1 o 2 de la tarde. Vamos a ver. ¿Qué? Vamos a ver. Versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Porque ese rumor andaba y lo estaban esperando, ¿verdad? Estaban esperando atraparlo, ¿verdad? Para matarlo. Y la gente comenzaba a decir, pero ¿no es este? ¿No es este? Pues mirad, dice, habla públicamente y no dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que ese es el Cristo? ¿Que ese es el Mesías? Estaban sorprendidos porque ahí estaba enseñando en el templo y no se animaban a atraparle todavía. Versículo 27.
Pero observen ustedes, hermano, interesante. Pero sabemos de dónde es. ¿Sí? Para ellos, ¿de dónde era Jesús? Para ellos. Decían el Nazareno porque él creció en Nazaret, porque tenía que cumplirse la escritura que le iban a llamar Nazareno. Pero ni siquiera él nació allí. Él nació en Belén de Judá. Para ellos decían, pero sabemos de dónde es. Sabemos de dónde, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Adrianita, ¿me ayuda ahí con Daniel capítulo, ¿qué hemos hablado aquel día? 7, versículo 13. Daniel 7:13. Observen ustedes lo que ellos, la idea que ellos tenían. Ahí está. Observen, dice, miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Esa era la idea, no que tenían, yo no estoy hablando, que tienen hoy día. Por eso no entendieron que lo que Jesús venía era primeramente como un salvador, como un redentor. Dice la palabra de Dios, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibió le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Amén, amén, somos hijos de Dios porque sí creímos en el Mesías, en Jesús como redentor, como salvador. Pero ellos, ni papa, nada. Que eso es interesante. Versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, ¿qué dice? Alzó la voz. Y para mí que era una voz de trueno. Porque imagínense lo que es predicarle a 5,000, 4,000 en el sermón de las bienaventuranzas. Allá no había sonidistas. Nada, no se ocupaban. No había equipos, no había parlantes, no había nada. Y él alzó la voz, yo me lo imagino, ¿verdad? Es claro, usted ve las películas y todas esas cosas, no. Alzó la voz. Yo me imagino que eso fue que con un estruendo hubo allí. Y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Pero dice, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocen. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Una vez más dice el versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Pero yo creo que ganas tenían de agarrarlo y ahorcarlo ahí mismo, ¿verdad? Por lo que él les estaba diciendo, porque estamos hablando otra vez de religiosidad. Religiosidad. Jesús vino a hablar las palabras, las cosas de parte de Dios. Por eso, hermanos, entienda usted que lo que aquí está, yo no sé si usted tiene Biblia ya o está en su celular, pero es palabra de Dios lo que está aquí, hermanos. Esa es la revelación de Dios para el hombre. Y eso es lo que Jesús vino a decirles a ellos. Pero versículo 31, aquí está la recompensa. Por eso no hay que aflojar, hermanos. No hay que aflojar para nada. No hay que aflojar. Y muchos de la multitud creyeron en él. Y decían, el Cristo, vean qué tremendo, vean qué afirmación, dicen. El Cristo, cuando venga, hará más señales de las que éste hace. ¿Será posible? En otras palabras están diciendo, no. Este es.
Y si aparece otro, no creemos que haga más señales que este. Bueno, la Biblia habla también, dice que en los últimos tiempos aparecerán falsos cristos. Y muchos los van a seguir. Qué tristeza. Ojalá que usted no sea uno de esos, hermanos. Que se mantengan a firme doctrina. Tendamos que, vea qué lindo, cómo lo escribe la palabra de Dios tan lindo, cómo lo escribe, por ejemplo, en Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6. Vea cómo lo escribe. Estamos hablando de ese Cristo, el Cristo todopoderoso, el milagroso, al que usted y yo hemos creído, a quien estamos siguiendo y a quien estamos esperando también. Bendito Dios por eso. Vean qué lindo, ¿qué dice allí? Os mostraré pues ahora lo que haré yo en mi viña. ¿Será bien este texto? ¿Será este? Isaías 35, 5 y 6. No me parece. Isaías 35, 5 y 6. Ahora sí, ese sí, ¿ve? Ahí está. Vea lo que bien. A mí no me mete un día con hueco, así nomás tampoco, ¿ves? Para eso hay que estudiar, hermanos. No crean usted que yo vengo aquí a improvisar, no. Aquí hay horas de estudio para que usted pueda comprender las escrituras y para que no los enrede tampoco, ¿verdad? Entonces los ojos de los ciegos, ¿qué dice? Serán abiertos. Y los oídos de los sordos, ¿qué más? Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, en torrentes de soledad. Vea qué lindo, ¿verdad? Estos versículos son tremendos. Ahora vea lo que dice también Isaías capítulo 6, capítulo 61. Vamos a ver. Isaías 61. Versículo 1. Y el Espíritu de Jehová el Señor dice, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Ahora, vean qué interesante es eso, hermanos. Yo a veces digo, es que de verdad que el ser humano, como alguien decía ahí, somos jupa y ayote, ¿verdad? Refiriéndome a los judíos. ¿Cómo ellos no entendieron? No entendieron lo que los profetas hablaban acerca del Mesías. Y en los tiempos cuando Jesús estaba predicando, él hacía todos esos tipos de milagros. Ahora, claro, para usted es muy fácil decirlo, sí, porque usted los ha leído. Ha leído los evangelios, donde llegaban los paralíticos, los endemoniados, los lunáticos, los ciegos, los cojos. Y dice que Jesús los sanó a todos. Por eso le está diciendo, vendrá otro que haga más milagros que este. ¿Será? Pues no. Y sí, él decía, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que los prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Él está diciendo estas cosas. Ahora ellos pensaron, a ver, la mente natural de ellos, ¿dónde será que va a ir? Que no lo vamos a ver más. Seguramente va a ir a predicar ahí a otros lugares. Mente cerrada. A veces uno se pone a predicar, sea en la iglesia o en ciertos lugares, y uno comienza a hablarles del Mesías. Ahora, estoy hablando, por lo menos yo, en mi caso, cuando me toca hacer ceremonias fúnebres, yo siempre he aprovechado para dar un mensaje de salvación. Que la gente tiene que entender
que para alcanzar la vida eterna hay que ser salvo. Y uno les habla de la venida del Señor, que Cristo va a regresar. Oiga, y uno se da cuenta que la gente por aquí le entra, por aquí le sale. ¿Saben por qué? Que son jupa de ayote. ¿No entienden? Es lo mismo que le pasaba a esa gente. Jesús dice, yo me voy a ir y ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ustedes sí saben, ¿verdad? ¿Para dónde se fue Jesús? Ustedes sí saben, ¿verdad? Y ustedes saben que vamos para allá también nosotros. Qué lindo. Esa es la revelación de Dios para nosotros. Ya me perdí. ¿En cuál versículo estoy? Que me emociono. ¿Cuál? Ah, si están conmigo. Bendito Dios. Dice, me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Vea lo que dijeron ellos. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallaremos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Vean ustedes, hermanos. Ok, pero vea lo que sucedió. Vea lo que sucedió en el último día de la fiesta. El octavo día, porque esta duraba 8 días. Y en el último gran día de fiesta, seguramente él estaba sentado hablando todas estas cosas anteriores a esto, porque dice que él se puso en pie. Y otra vez, la voz de trueno salió allí, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo allí? Era temprano, 9 de la mañana. Y el sumo sacerdote ya estaba regando el agua de esa jarra de oro, la estaba regando allí. Entonces Jesús aprovechó y dice, alzó la voz, dice, alguno, qué lindo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos han creído en Jesús en esta mañana? Denle un fuerte aplauso a ese Cristo de la gloria. ¡Aleluya! Esa agua en el desierto estaba tipificando a Cristo. Eso lo dijo en los Corintios el apóstol Pablo. No tengo tiempo para esto, pero porque se refería a Cristo, es la fuente de agua. Pero él dice, refiriéndose, pero dice de su interior, refiriéndose al Espíritu Santo. Obviamente no era en ese momento, porque el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés. Y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y vino el poder de Dios sobre ellos. Pero es interesante. Dice, interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Esto se pone bueno. Y gracias al Señor, y me quedan 3 horas todavía. Bueno, vamos a ver. No. Ustedes no saben lo que hay que correr cuando el tiempo es así, ¿verdad? Aquí estoy sudando pues de todo, desde la congoja también, pero ahí vamos. ¿Están contentos, hermanos? ¿Están aprendiendo en esta mañana? Yo también. Entonces dice, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente es el profeta. Vale, yo estoy haciendo estos gestos, ¿verdad? Porque yo me meto en el personaje, ¿ah? Verdaderamente, eso es el profeta. Otros decían, ese es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea. De Galilea ha de venir el Cristo. ¿Se dan cuenta? Copa de ayote. Ahora, ni tampoco venía de Jerusalén, ni de Galilea.
ni de Nazaret, ni Belén de Judá. ¿De dónde venía? Él venía del cielo. Pero dice, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿Ok? Otra vez, están reafirmando. Primero de Galilea. Pues la Biblia dice que sí, ellos tenían razón aquí. Jesús nació allí. Entonces, versículo 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. No se atrevieron, pero ganas tenían. Ganas tenían. Ahora vamos a ver aquí. 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Pobrecito, qué compromiso el de ellos, ¿verdad? Que a usted lo manden a hacer una cosa que usted sabe que no es correcto, ¿verdad? Que no es justo. Que lo manden a hacer algo, eso es terrible, hermanos, ¿verdad? Que Dios guarde a nuestra nación. Que Dios guarde a nuestra nación por la gente que se disfruta en cometer injusticias. Que disfrutan quitarle la vida a quien sea y como sea. Lo disfrutan. Para mí es que ya esas personas están cauterizados. Su corazón está totalmente lejos de Dios. No hace mucho yo me enteré de alguien, y créanme, hermanos, que a mí se me vinieron las lágrimas. De una familia, yo la conozco hace mucho tiempo. Y conocí a los chiquitos, tan pequeñitos. Me acuerdo que hasta lo bañaban chingo así, ¿verdad? En el chorro ahí. Vivían como a los 50 metros de la casa donde nosotros estábamos. Y ya empezaba a crecer y yo lo molestaba cuando lo veía por ahí. Yo le decía: ay, ¿usted qué? ¿No fue a la escuela hoy? ¿No fue a la escuela hoy? Y dice: no, es que tengo permiso. No, si usted no, a usted le van a cortar el rabo, le decía yo, por molestarlo, ¿verdad? Pasó el tiempo y un día encuentro, ya tenía tiempo de no ver al papá del muchacho. Le pregunto por el chiquito ese, muchachito. Ay, me dice: no, hombre, es que está preso, me dice. 17 años. ¿Pero por qué? Porque andaba con otro, él iba manejando la moto y ya usted sabe lo que sucedió, lo que hacen, ¿verdad? Cuando andan dos en moto, ¿verdad? Lo tienen preso. Y yo: ¿cómo es posible? Nosotros les hablamos del Señor y todo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Pero es que uno dice: ¿qué corazón para andar haciendo estas cosas? A estos alguaciles los mandaron a traer a Jesús. ¿Para qué? Y lo querían matar. Lo querían matar. Pero estos alguaciles, vea qué lindo. Versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y esto les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué quiere decir? Que ahí estuvieron escuchando en el templo todo lo que Jesús estaba hablando. Ellos estaban impactados, estaban tocados, estaban transformados. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ahora vea la reacción de los fariseos. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? A usted ya, como le dicen a uno, a usted le lavaron el coco, ¿verdad? Cuando dicen que se hizo cristiano, ya le lavaron el coco, ya. Entonces eso es lo que le están diciendo: habéis sido engañados. 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos?
Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea, observen aquí, vean. Ellos menospreciaban a la gente sencilla. Que esto sea una lección para nosotros, porque a veces somos tan religiosos también, o no sé, pero tendemos a menospreciar al sencillo, o tal vez al que no ha estudiado. Lo vemos como quién sabe qué. Tengamos cuidado con esto. Esa es la actitud de esos fariseos. Esta gentuza, de como no han estudiado, no han leído las escrituras, por eso rapidito le lavaron el coco. Mas esta gente, que versículo 49 dice que no sabe la ley, maldita es. Claro, para ellos están bajo la maldición por no vivir bajo la ley. Viene menosprecio. 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? O sea, el versículo 50, vea la persona que es esta. Les digo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Ya habíamos hablado de eso hace poco. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Vea lo que le respondieron estos infelices. ¿Eres tú también Galileo? Y no saben nada, tampoco no sabían nada de las escrituras ellos, aunque se jactaban de saber demasiado, no sabían ni papa tampoco. ¿Eres tú también Galileo? Vean que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahora, escuche bien. A Jesús lo están tildando que él es de Galilea. Les dice, lean, escudriñen, que acaso que de Galilea ha salido algún profeta. ¿Y a dónde me deja a Elías? ¿A dónde me deja a Eliseo? ¿A dónde me deja Jonás? Que es que no leyeron ellos, que eran de allí, del norte. Recuerden que hay dos reinos, el sur y el norte. Y le están reclamando a Nicodemo de Galilea. No, escudriña, le dice, todavía le dice escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. Aquí termina esta historia maravillosa. 62 versículos. ¿Qué les parece? Hemos abordado, hemos explicado con ayuda del Espíritu Santo para que usted entienda en esta mañana que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino a deshacer todas las obras del diablo, que Él vino a enseñarnos cuál es la forma en que usted y yo tenemos que conducirnos en esta tierra. Esa era su misión. Por eso Él dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y gracias a Dios por usted, que entendió este mensaje de salvación y que hoy puede estar tranquilo, feliz de la vida y con toda tranquilidad, como este canto que nos está ministrando, que Jesús va a regresar otra vez y usted y yo lo estamos esperando porque hemos creído en Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso le dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, hablando del Espíritu Santo que Él mencionó en San Juan 7:37. También les dijo a sus discípulos, cuando se fueron al monte
para ser ascendido. Y hay ángeles allí. Y están los discípulos mirándole. Yo me imagino que ellos estaban así como me pongo yo muchas veces con la boca abierta. Así me agarro a mí a veces y me dice la pastora, cierre la boca. Pero ellos estaban así, viendo a Jesús. Y le dicen los ángeles, este mismo Jesús, a quien ustedes están mirando ascender al cielo, ese mismo Jesús va a regresar otra vez. Y sabe, iglesia, yo lo estoy esperando, porque Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, mi Redentor, mi Salvador. Y no estamos solos, porque por eso en ese mensaje Él aprovechó que habían como 2 millones de personas. Y yo me imagino que todos ya habían escuchado hablar de Jesús, porque se había levantado alguien durante 3 años y el resto haciendo cosas extraordinarias, cosas increíbles. Y muchos llegaron a verlo, a conocerlo. Aunque los religiosos lo querían atrapar, lo querían matar. Pero Jesús dijo esto cuando alzó la voz: si alguno cree en mí, como dicen las Escrituras. ¿Cuáles son las Escrituras? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de Jesús, hablaba del sanador, hablaba del Redentor. Si alguno cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva están fluyendo hoy día también. Ahí están. Cuando Jesús le dijo a aquella mujer, dame de esa agua. ¿Qué? Quiero decirle una cosa, mujer. Que toma esa agua, seguirá teniendo sed. Pero el que toma el agua que yo doy, jamás podrá tener sed. Cierren sus ojos. Hoy el Señor está ofreciendo. No sé si aquí habrán algunos en esta mañana que han escuchado esta narración de este pasaje, San Juan 7, y han entendido el plan, el propósito de Jesús a esta tierra, a sanar, a restaurar, a enseñarnos que por la ley no se puede. Solamente a través de Él, de Jesús, el Hijo de Dios, usted puede alcanzar la salvación y la vida eterna. Y estarás preguntando, ¿y cómo hago, pastor? Sencillo. Si quieres hacerlo, siente de corazón entregar su vida al Señor. Repita conmigo, yo te voy a guiar en esta oración. Dígale así: Señor Jesús, hoy vengo a ti reconociendo que soy un pecador y lo malo he hecho delante de ti. He llevado una vida religiosa. Digo que creo en ti, pero en realidad no, Señor. Pero hoy sí quiero entregar mi corazón a ti. Creo, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, que Dios te levantó entre los muertos, y te confieso como mi Señor y mi Salvador.